Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer más grande estar con todos ustedes en una ocasión más en Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar platicando sobre ovarios poliquísticos con la doctora Marya Ortiz, quien es ginecóloga y con quien vamos a desarrollar una conversación donde vamos a aprender muchísimo. Quédese con nosotros y empecemos con la píldora del conocimiento. Curiosidades. Datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de los ovarios y algunos datos curiosos al respecto de ellos. Por ejemplo, los ovarios son los encargados del estrógeno y progesterona, que son los que tienen a cargo el desarrollo del cuerpo femenino durante la pubertad. Estas hormonas son las encargadas de fomentar el crecimiento de los pechos, el inicio de la menstruación y el ensanchamiento de las caderas, entre otros cambios. Asimismo, los ovarios no son estáticos y a lo largo del ciclo menstrual y de tu vida tienen diferentes tamaños. Son los principales responsables de los problemas hormonales corporales. El exceso de testosterona provoca síntomas como el acné, el crecimiento del pelo en partes típicamente masculinas y las fluctuaciones de peso. Parte de los datos que debes conocer acerca de los ovarios y que nos sirven como un preámbulo ante la plática que vamos a iniciar en este momento. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Bienvenida, doctora. Qué placer más grande poder contar con usted en esta ocasión a través de Clínica 123 SB, que vamos a estar platicando acerca de ovarios poliquísticos. Gracias, Héctor, por la invitación. Es un placer para compartir un tema tan importante como es el ovario poliquístico, ya que la patología, si bien no es una enfermedad, es un síndrome del cual vamos a estar hablando. Muy bien, ¿qué le parece si empezamos definiendo apropiadamente qué son los ovarios poliquísticos? Los ovarios poliquísticos se han definido últimamente como un síndrome endocrino metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que implica una alteración en todo lo que es el eje hormonal femenino y que tiene repercusiones secundarias en el metabolismo de la paciente que lo padece. Por lo general es una enfermedad que se da en la mujer en edad fértil, pero también se ha visto casos en la menopausia. Al respecto de eso, exactamente es lo que le iba a preguntar. ¿Quiénes podían padecer de esta situación? O sea, ¿es algo que se puede vivir desde tempranas etapas de la vida de la mujer o es exclusiva de alguna edad en específico? Quienes más las padecen son mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, pero también podemos ver, hoy hay nuevos estudios en los cuales estamos viendo que esta patología se puede gestar desde el momento de la concepción, cuando sabemos que es una hembrita, por trastornos metabólicos de la madre, aunque todavía los estudios están empezando, no hay una base concreta de esto, pero también se pueden manifestar tanto en la infancia y que van a tener su mayor auge en la vida reproductiva o en la edad fértil de la mujer. Yo he escuchado muchas veces en niñas, en adolescentes, en mujeres jóvenes, es que padezco de ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son los síntomas?
Este síndrome conlleva una serie de presentaciones clínicas. Entre ellas vamos a tener una disfunción ovárica que nos va a conllevar a trastornos en los patrones menstruales. Podemos tener irregularidades menstruales, oligomenorrea, que es el espaciamiento de los ciclos. Normalmente un ciclo menstrual anda como por 28-30 días y en estas pacientes podemos llegar a más de 35 días. Podemos tener amenorrea, que es ausencia completa de la menstruación. Esta puede ser por 1, por 2, por 3 meses, incluso años, dependiendo de qué es lo que se vea más afectado en estas pacientes. Tenemos hirsutismo, que es la presencia de vello extra en las mujeres. Por lo general las mujeres no tenemos mucho vello, pero en estas pacientes vamos a tener vello. También vamos a tener obesidad, sobrepeso, índice de masa corporal arriba de 30 y podemos tener acné en pocos casos, y acantosis nigricans, que es una manifestación dermatológica a nivel de los pliegues, que es una coloración oscura y gruesa. ¿Una persona que está padeciendo de esta situación experimenta dolor? ¿Duele tener ovarios poliquísticos? Pues no duele tener ovarios poliquísticos. Es más, la paciente consulta no pensando en un ovario poliquístico, sino que tal vez porque o no le ha venido la menstruación o porque tiene irregularidades en sus ciclos menstruales. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuáles son las causas de los ovarios poliquísticos? Vaya, para entender el ovario poliquístico tenemos que ver qué es lo normal para saber qué es lo normal. La mujer, cuando inicia su etapa a iniciar la menarquia, por decir algo, su primera menstruación, ejerce una serie de efectos en su organismo, más que todo madurez a nivel cerebral, en donde todos los estímulos externos que tiene esa niña van a producir que a nivel del cerebro, en la adenohipófisis, se dé la producción de hormonas estimulantes, que son las femeninas, que son prácticamente la LH y la FSH. ¿Qué quiere decir con esto? Estas hormonas son las encargadas de estimular tanto ovarios como útero, endometrio, para que la niña crea su propia menstruación. Cuando nosotros tenemos un ciclo ovárico normal, prácticamente ejercen dos hormonas. Los primeros 14 días es predominantemente estrogénica y los siguientes 14 días son progestágenos, pero no quiere decir que las dos hormonas se mantienen en cero, no, mantienen valores basales. Al inicio de la menstruación, cuando ya está terminando, los estrógenos tienden a aumentar. Ahí por el día 14, a todo esto la FSH, que se produce a nivel cerebral, está estimulando los ovarios. Entonces viene un folículo, que son los que están alrededor de toda la corteza del ovario, empieza a madurar y a madurar hasta que llega un punto en que está completamente maduro, predomina de tamaño sobre todos los demás. Entonces, al haber un pico de estrógenos y que el folículo ya está maduro, manda una señal al cerebro donde dice ya no quiero más estrógenos y bloquea la FSH. Entonces ahí se da el pulso de LH, que es la encargada de romper ese folículo para que salga un óvulo, el cual va a estar destinado a la fecundación si esta paciente ya tiene relaciones sexuales, y los estrógenos tienden a bajar sus niveles y empieza el aumento de la progesterona. Si se da el aumento de la progesterona y no hubo embarazo, por deprivación hormonal ya por el día 28, entonces todo eso que se formó, ese colchoncito que se formó en el endometrio y ese folículo, pues volvemos otra vez a otro ciclo y es lo que hace la menstruación. Eso es lo normal. En estas pacientes con ovario poliquístico lo que tenemos es un trastorno, porque aquí va a haber un déficit entre la producción de LH y FSH. Por lo general la LH está aumentada y la FSH está disminuida. Por lo tanto vamos a tener picos estrogénicos, o sea, la producción de estrógenos no va a haber quien la pare y la LH se mantiene elevada. Al mantenerse la LH elevada y los estrógenos elevados, la hormona progesterona no se aumenta para tener ese endometrio proliferativo, para dar la ovulación. Entonces, a nivel ovárico, lo que va a haber es que esos folículos se van a mantener del mismo tamaño y no van a madurar y se van a mantener por más tiempo.
Entonces, como el ovario es cíclico, va a estar formando más y más. No quiero que malentiendan que el hecho de decir ovario poliquístico, la gente piensa que son quistes los que ella tiene. No, se le llama poliquístico por la imagen ultrasonográfica que se observa como en rueda de carreta, que se ven todos los folículos en la periferia del ovario del mismo tamaño. Por lo general en un ovario sano tenemos que tener folículos de diferentes tamaños. Entonces en ella se ven todos parejos en toda la periferia. Eso es lo que nosotros llamamos ovario poliquístico. Pero no solo un ovario poliquístico por ultrasonografía me dice que esta paciente tiene ovarios poliquísticos. Casi del 100% de las pacientes que nosotros hacemos ultra, un 50% va a aparecer como ultrasonografía normal, y de estos 50 restantes que van a ser ovario poliquístico, solo un 25% nos va a dar una imagen sugestiva de ovario poliquístico. Pero el diagnóstico no solo se va a hacer en base a la ecografía, sino que también a los trastornos metabólicos que va a tener esta paciente. ¿Se puede prevenir esta condición de alguna manera? Pues fíjese que la causa exacta de la producción de un ovario poliquístico se desconoce, aunque sí están factores asociados a nivel metabólico. Por lo general, la gran mayoría de las pacientes que presenta ovario poliquístico tiene sobrepeso, un índice de masa corporal arriba del 30%. El hecho de que tenga grasa se da un problema a nivel de los adipocitos, donde se produce una gran cantidad de andrógenos, que es la hormona masculina. Al producir estos andrógenos a nivel de la grasa, estos van a ir a estimular al ovario para que siga produciendo o manteniendo esos folículos del mismo tamaño, y no va a haber una maduración folicular. Además, la LH elevada, que se mantiene en picos, también va a evitar que haya una formación de un folículo dominante en el ovario. Y si también vamos a aunar que estas pacientes con sobrepeso tienen resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que es la encargada de transportar la glucosa que nosotros ingerimos en nuestros alimentos y meterla a los tejidos. En estas pacientes hay una resistencia a insulina, pero los tejidos como que se hacen los locos, como que tuviéramos un punto de taxis. Están los taxis y está la gente alrededor, pero ellos hacen caso omiso de toda la gente, que sería la glucosa, y aunque haya taxis para poder llevarlos, ellos no se movilizan. Entonces, al haber resistencia a la insulina tiene que ver mucho con la producción de andrógenos a nivel del ovario. ¿Por qué? Porque a nivel hepático, o sea, en el hígado, se forman globulinas transportadoras de estas hormonas. Entonces, en estas pacientes tenemos una disminución de esas hormonas. Entonces, es como decirte una cosa me lleva a la otra y otra a la otra, y en lugar de mejorar, empeora. Por eso te digo que es un síndrome endocrino metabólico. ¿Por qué? Porque estas pacientes están consideradas como un síndrome de inflamación de bajo grado. O sea, los tejidos están inflamados por todo esto. Tienen deficiencia de vitamina D, que también va a contribuir al proceso inflamatorio de bajo grado. Estas pacientes pueden condicionarnos a largo plazo a ser prediabéticas, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y problemas de hígado graso, porque también la insulina tiene que ver mucho con el metabolismo de los lípidos, triglicéridos y colesterol, los cuales se elevan en estas pacientes. Corríjame si me equivoco, si una mujer tiene muy buena condición física, hace ejercicio constantemente, vigila muy bien su alimentación y todo, ¿quiere decir que no va a padecer de esto o que es menos probable que lo padezca? Sí, tenemos pacientes que están en su peso, que no tienen problemas de sobrepeso, pero que van a tener un ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no viene dada por el peso. Las pacientes obesas tienen mayor grado de resistencia a la insulina, pero una paciente delgada puede tener resistencia a la insulina y darnos todos estos trastornos hormonales. Lo único que no va a tener el efecto tan nocivo que tiene una paciente con sobrepeso, pero sí podemos tener en pacientes delgadas un síndrome de ovarios poliquísticos. Vaya, hace un rato hacíamos la pregunta si tener ovarios poliquísticos dolía. Me dijeron que no. ¿Qué sucede si no hacemos nada? Pregunto porque muchas veces la idiosincrasia es no me duele, no voy al doctor, entonces no pasa nada. ¿Qué sucede si yo
tengo esta condición, pero como no me duele, no me molesta, no hago nada, no voy al doctor y sigo con mi vida tal cual. El problema del ovario poliquístico, como les vuelvo a repetir, es un síndrome que no solo va a afectar a los ovarios o mi menstruación, que eso sería lo más leve por decirlo, sino que las repercusiones metabólicas que va a tener a largo plazo. Estas pacientes van a ser hipertensas, dislipidémicas, colesterol, triglicéridos altos, con el riesgo de infartos, derrames, diabetes tipo 2, aunque no hayan antecedentes genéticos, y si los tiene, por ejemplo, mamá, papá, tíos, abuelos, ya de por sí ya trae la carga genética para diabetes, más el sobrepeso y la resistencia a la insulina que ella trae, el chance de que ella tenga diabetes es más grande. Problemas de hígado graso, no alcohólico. ¿Qué quiere decir esto? Que las células hepáticas son sustituidas por grasa y empiezan a deteriorar el hígado, y esto va a tener una repercusión o hacia una cirrosis hepática no alcohólica o hacia un cáncer hepático. Aparte de eso, también tenemos el problema de la infertilidad, porque está bien que no vea regla, qué bien, no gasto en cótex, no veo menstruación, qué bien, pero el hecho de no ver su regla o que no madure un folículo, lo que hace es que esa superficie del ovario se va engrosando y no va a permitir la ovulación, porque estas pacientes pueden tener ovulaciones o fluctuaciones en donde se da una maduración de un óvulo y salir embarazados. Son esos embarazos que, híjole, no me di cuenta o no sabía, ¿verdad? Pero la mayor parte de estas pacientes va a tener infertilidad, quiere decir dificultad para embarazarse. Y segundo, por mantener grandes niveles estrogénicos circulando en su organismo, la proliferación del endometrio va a ser mayor y por tanto esto nos puede predisponer a patologías propias del endometrio como el cáncer. Bueno, ahora ya tenemos más clara esta situación. Pongámonos en los zapatos de aquella persona que recién viene saliendo del consultorio su ginecóloga y le acaban de decir, mire, usted tiene esta condición. ¿Qué le espera? A partir de ese momento, ¿de qué manera influirá en su día a día? Buena pregunta, Héctor. A veces las pacientes consultan porque o se sienten mal o porque tienen una hemorragia o porque presentan, como decías tú, duele el ovario poliquístico, no le va a doler, pero una patología secundaria como un cáncer endometrial sí puede doler. Entonces ya cuando se sienten mal es que consultan. Lo ideal sería, eso es lo ideal. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando una niña empieza su edad para que le venga su primera menstruación, estamos hablando pacientitas de entre 9 y 10 años. Si se da abajo de los 8 años, ya esa es una menarquía precoz y hay que ver por qué. En estas pacientitas tenemos nosotros que tener un adecuado control nutricional. Eso es importante para evitarles que ellas tengan este problema, porque en la mayoría de la población salvadoreña el sinónimo de gordura es un niño sano y hermoso. Craso error, por una dieta no balanceada, falta de actividad, etc. Si se presenta la patología, hay que hacerle una toma de conciencia a la paciente que el control metabólico para ella va a ser crucial. ¿Para qué? Para que no vaya a tener complicaciones metabólicas como hipertensión, diabetes, hígado graso, que estas a lo largo van a causar enfermedades serias. Y tener un adecuado control metabólico quiere decir que tiene que bajar de peso. Para bajar todo esto, las recomendaciones, muchas de las mujeres que vienen son porque no pueden quedar embarazadas, entonces es un cambio de conducta que a veces cuesta, porque la dieta básica del salvadoreño es harina, carbohidratos, comemos arroz, tortilla, papa, pasta, ¿verdad? Y casi no comemos vegetales ni verduras, ni mucho menos actividad física por nuestra vida tan agitada. Entonces a esta paciente hay que darle un control nutricional, hay que dosificarle sus hormonas, hay que darle recomendaciones nutricionales, el medicamento dependiendo de los problemas que ella tenga, para ayudarle a concluir por lo que ella vino a consultar. Algo que he escuchado también muchas veces es, mira, no hay problema, yo no puedo quedar embarazada, tengo ovarios poliquísticos, o no hay problema de tener sexo sin protección. ¿Qué tan cierto es eso y qué tanto puede afectarle a una mujer?
Vuelvo y repito, este es un síndrome, por lo tanto no es algo establecido. Desconocemos la causa de por qué unas mujeres sí lo presentan y otras no. Pero no queda exento que en un periodo X la paciente pueda fluctuar de peso, puedan bajar ciertos niveles hormonales y se da una ovulación. Entonces ella también tiene riesgo de quedar embarazada. No es que se va a confiar, tengo ovarios poliquísticos y yo no. Porque hay pacientes con ovarios poliquísticos que nosotros logramos con un adecuado control que logren embarazarse. Entonces, eso no es cierto, de que no van a quedar embarazadas. Es una dificultad, pero no una imposibilidad. Muy bien, y si tenemos esta condición, ¿en algún momento nos vamos a curar o es algo con lo que debemos acostumbrarnos a vivir por siempre? Realmente un tratamiento específico para el ovario poliquístico no hay, o decirte, mira, esto se te va a quitar. Pero sí lo podemos controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Encontrando los déficits o los excesos que podemos tener. Por ejemplo, si hay resistencia a la insulina, hay que enseñarle a que tenga una nutrición adecuada, bajar el nivel de peso, bajar la grasa, más que todo la grasa abdominal que tenemos las mujeres aquí. Eso nos afecta mucho en el problema de la resistencia a la insulina. Bajar la ingesta de carbohidratos, comer más vegetales, más fruta, hacer ejercicio, llevar una vida más sana, menos sedentaria, controlar los niveles hormonales que tienen alterados y manejarlos de acuerdo a cada paciente. Eso es básico, o sea, no podemos decir ovarios poliquísticos sinónimo de anticonceptivos, no. Hay que identificar a cada paciente e individualizarla, no podemos generalizar. Cada paciente va a tener una alteración diferente y hay ciertos estudios en los cuales las tipifican en fenotipos, fenotipo A, B, C y D, dependiendo de la presentación clínica, las manifestaciones endocrinológicas que tenga o las alteraciones y la imagen por ultrasonografía. Entonces, dependiendo del fenotipo que ella corresponda, entonces así va a depender el tratamiento, no siempre para todos es igual. ¿Qué sucede con los ovarios poliquísticos y la menopausia? Antes, durante y después. Definitivamente hoy se ha visto que en pacientes menopáusicas también podemos tener este problema, pues cabe decirte que ya en la menopausia es el cese completo de la menstruación, por lo tanto el ovario ya no va a tener funciones como tal en la producción de hormonas femeninas. Pero en estas pacientes, niveles altos de estrógeno, que no solo se producen a nivel del ovario, también los podemos tener en las suprarrenales y en la grasa. Entonces, estas pacientes pueden tener esas patologías secundarias como una resistencia, en donde va a ser más fácil que ellas produzcan diabetes, dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos, con el riesgo de infartos o derrames cerebrales. ¿Habrá algún mito que nos gustaría o que le gustaría, doctora, aclarar sobre el tema de los ovarios poliquísticos, prácticamente ya finalizando? Tal vez el mito que dicen, como yo no soy obesa, no tengo acné, no tengo vellos en la piel, no tengo ovarios poliquísticos. No, o sea, puede tener una patología similar a esa. Lo que pasa es que hasta que nosotros no dosifiquemos hormonas, no hagamos un buen examen físico y no veamos por ecografía sus ovarios, no vamos a poder determinar. Por eso es tan importante que la mujer, a partir de su infancia, de su menarquia, del día que le viene su primera regla, sería ideal que las madres traigan a sus hijas con un ginecólogo para chequearla y determinar si hay algún tipo de problema que podamos nosotros intervenir tempranamente y evitarles todas estas complicaciones a esa niña. Muy bien, entonces hasta acá llegamos en esta ocasión, la plática que hemos mantenido con la doctora Marya Ortiz, quien es ginecóloga y con quien hemos hablado acerca de ovarios poliquísticos. Muchas gracias por la atención que nos pueda haber brindado. ¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene algo que comentarnos? Pues póngalo acá abajo en los comentarios de esta producción, ya sea podcast o video podcast, que para nosotros va a ser un gusto podérselo trasladar a la doctora. Vamos finalizando este episodio con la vitrina del día de hoy. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB.
Para ayudar a reducir los efectos del síndrome de ovario poliquístico, es bueno que siga las siguientes indicaciones. Mantenga un peso saludable. La pérdida de peso puede reducir los niveles de insulina y andrógeno y restablecer la ovulación. Consulte con el médico algún programa para controlar el peso y reúnase regularmente con su dietista para que le ayude a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso. Reduzca el consumo de carbohidratos. Las dietas bajas en grasas y ricas en carbohidratos pueden aumentar los niveles de insulina. Consulte con su médico sobre una dieta baja en carbohidratos si usted padece de este síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas gracias por su atención. Quedamos siempre a sus órdenes y a la espera pues de sus comentarios a través de Clínica 123 SB. Pásela muy bien. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!